Érase una vez un reino donde todo el mundo era feliz. ¿Cómo que era? Eso es, era. Pues sí que empieza mal el cuento. Y cómo desde nuestra tierna infancia entendíamos que estos inicios evocaban felicidad eterna cuando ya empezaban con la premonición del final a tanta felicidad. En fin, todo acaba. ¿Pero de qué estamos hablando? Me estoy adelantando y aún no he introducido a nuestros 3 elementos que titulan el podcast. Pues a ver, se trata de conceptos emparentados por el devenir de la imaginación filosófica y el uso y abuso del lenguaje. Utopía y distopía, hermanos gemelos bien distintos, con mismos deseos, pero con destinos dispares. Y ucronía, primo tercero por parte de madre y un lamento crónico por decisiones pretéritas. Y cuando digo abuso, lo hago desde la acepción recóndita y excepcional de excederse hasta tergiversar su significado manteniendo aunque sea un delicado hilo conductor con su raíz. Entonces, para fomentar el entretenimiento del escuchador y su propio debate mental, jugaremos primero con el uso y abuso de, en este caso, utopía. Pero ni siquiera sé lo que es la utopía. Vale. Pierde su gracia, pero tendré que recurrir a la definición de la RAE. Esta entiende por utopía 2 acepciones. En primer lugar, el plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. En segundo lugar, la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Así que el concepto parece que tiene cierto alcance, envergadura, según la RAE. Así pues, ¿una pareja puede mantener una relación utópica? Al parecer sí. Se trata de un proyecto, al menos para los que visualizan la relación con algo de futuro. Para los que no, pues funcionará de aquella manera, o no, a saber. Se ha escrito mucho sobre relaciones e intervienen demasiadas variables como para dar lecciones. De hecho, la variable más caótica e impredecible es el propio ser humano. Con esto ya lo he dicho todo. Lo que decía. Al empezar por la definición de la RAE se acabó la gracia del debate. En fin, todo está sujeto a ser utópico. Una religión, un dogma, una doctrina sin principios religiosos, una empresa con o sin dogmas, un bol de avena con leche y trozos de manzana cortado en juliana, aunque sea formato exclusivo para la cebolla, el salpicadero del Tesla para tu tipo de conducción, en fin. El único requisito es que esté involucrada la participación de diferentes partes. Y ahí me da por recordar un fragmento del libro Sapiens, que mencionaba algo así como: un pelotón de 30 soldados e incluso una compañía de 100 soldados pueden funcionar bien sobre la base de unas relaciones íntimas, con un mínimo de disciplina formal. Un pequeño negocio familiar puede subsistir y medrar sin una junta directiva, pero una vez que se cruza el umbral de los 150 individuos, ¿cómo consiguió el Homo sapiens cruzar este umbral crítico? El secreto fue seguramente la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Bueno, aquí ya nos metemos en el terreno de la condición humana. Y para ser más explícito, cuando se dice eso, entre muchos otros atributos, se menta la corruptibilidad, la contradicción, el orgullo, la eterna insatisfacción del ser humano y su falta de empatía hacia otro ser, y no precisamente debe ser humano. De ahí la cuarta acepción de la RAE con fragilidad o flaqueza propia del ser humano, cuando en su quinta acepción, sensibilidad, compasión de las desgracias de otras personas, benignidad, mansedumbre, afabilidad. ¡Qué contradicción cuando a eso se le llama también humanidad, ¿verdad? ¡Que te pierdes! ¿Cómo? ¡Que te pierdes! Cierto. ¿Y quién creó este concepto? Pues este fascinante palabra, utopía, se dice que proviene del helenismo, del griego, para que nos entendamos, y se traduce como no lugar. Y un tal Tomás Moró, ahí por el 1516, año en el que, como ya sabemos todos, el renacentismo estaba en pleno apogeo. ¿Sabéis que apogeo también es el punto de una órbita en torno a la Tierra más separado del centro de esta? ¡Qué bien! Pues eso, que Tomás Moró creó una fábula en un libro que tituló el muy cachondo como librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía, pero en latín. Thomas More nació en Londres en el 1478 y fue... Vamos a ver.
abogado, pensador, teólogo, político, humanista, escritor, poeta, traductor, profesor de leyes, juez de negocios civiles y Lord Canciller de Enrique VIII, ni más ni menos. ¿Que por qué se le llama Tomás Moro? Pues resulta que fue declarado culpable de alta traición y condenado a muerte mediante decapitación, por oponerse a que el rey Enrique VIII se autoproclamase cabeza de la nueva Iglesia anglicana, y por ello, en el siglo XIX, fue beatificado como Santo Tomás Moro. ¿De acuerdo? ¿Y? ¿A dónde íbamos? Utopía, esa isla artificial descrita en el libro por un explorador, un tal Hiplodio, citada cerca de las costas de Sudamérica. La isla fue creada por mandato del rey Utopo, separándose del nuevo continente. Expone una sociedad, sistema político, legislativo y religioso ideal, o al menos para él, para Santo Tomás. No interpretéis mal rechazo alguno a mi comentario este último. Ahí no entro. Solo comunico. No maten al mensajero, por favor. Bien. ¿Pero qué es la distopía? Cierto. Por simplificar, distopía es el antónimo de la utopía. Me parece curioso de que en las obras de referencia basadas en mundos distópicos, bajo mi interpretación particular, siempre me dio la sensación de que éstas surgen de la búsqueda hacia un mundo ideal, es decir, utópico, por supuesto. Pretensión que se va torciendo y desemboca en una distopía. Bueno, no voy a mentiros, mientras escribía estas líneas sobre mi interpretación encontré la referencia a un estudio de la Universidad de Oxford llamada Distopía, una historia natural, que dice algo así como que las distopías funcionan como críticas a los intentos de implementar varios conceptos de utopía. En fin, lo que yo decía. ¿Quién creó este concepto? No fue Tomás More en busca de la contraparte de su idealizada isla utopía. No fue él. Él se concentró en el desarrollo de ficcionar... Pues sí, ficcionar existe. Así es. Tomás More se concentró en ficcionar la isla utopía y no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que John Stuart Mill, a quien se le atribuye la cuña del término, otro político y filósofo inglés, lo usó en un discurso en una intervención parlamentaria. Aunque el uso del concepto, no del palabra, ya se manifiesta en el siglo XVIII a través de una obra que, interpretada en la superficie como del género de aventuras e infantil, pero que, con las adecuadas correcciones de las dioptrías interpretativas, se vislumbra una sátira de la condición humana y crítica a la sociedad en la gran obra maestra Los viajes de Gulliver del irlandés Jonathan Swift. El título original está a la altura del contenido y versa así: Viajes en las varias remotas naciones del mundo en 4 partes por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varias embarcaciones. ¿Se pronuncia Gulliver o Gulliver? ¿Qué más da? ¿Y qué pasa con la ucronía? Vaya forma de cortar. Ya va. No se me precipite, que aun siendo el primo tercero no me olvidé de invitarlo a la fiesta. A ver, ¿dónde dejé la chuleta? La ucronía es un concepto más reciente, contemporáneo, pero que siempre ha residido en el imaginario colectivo. Es el clásico ¿qué pasaría si?, pero llevado al pasado con ¿qué hubiera pasado si? Voy a poner un ejemplo. Te ves en la oficina soportando el tedio de cada día entre rutinas y falta de motivación y te alcanza de golpe un pensamiento amargo recordando un puesto de trabajo que se te ofreció unos años atrás y te preguntas ¿qué pasaría si hubiese aceptado ese trabajo? Pues que ahora estarías también amargado por levantarte pronto y ganar poco. Bueno, esto último ha sido gratuito. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Pues ponlo en un contexto más rimbombante, como por ejemplo, que el coronel Tejero hubiese logrado su propósito. ¿Cómo estaríamos ahora en España? No espero respuestas, era una pregunta retórica, solo lo exponía como ejemplo estremecedor. A ver, otro. Imagina que los discursos de Jesús por Galilea y sus lares no hubiesen cuajado. Imagina, ni Reyes Magos, ni fiestas de Navidad, ni agárrate, ni Vaticano, ni Papa, ni la Madre que... Bueno, no sigo. Pero de nuevo, la condición humana ya se hubiese encargado de llenar ese vacío espiritual con otros entes imaginarios. Ya, pero ¿cuándo empezó? El término se acuñó a mediados del siglo XIX por el filósofo francés Charles Reneveux, o algo así, en la obra Ucronía, la utopía en la historia.
Usando la misma construcción helénica del término ucronía, se traduciría como tiempo que no existe o no existió, y con él se define el término con el que se supone la posibilidad de un cambio radical de la historia por la más ligera desviación de su curso. Como en los términos anteriores, ya se especulaba mucho antes de su acuñe, pero no se tiene muy clara cuál fue la primera obra. Se dice que esta podría ser la de Tirant lo Blanc, publicada en 1490, donde imagina la derrota de los otomanos impidiendo que conquistasen Constantinopla y permaneciese en manos de los católicos. Lo cierto es que la temática más recurrente en este género son los contextos bélicos. ¿Qué libros de referencia, y no tanto, hay por ahí? Es verdad. Alguien no acostumbrado a este podcast se estará preguntando de qué va esto. Pues ahora es cuando lo cuento para los despistados / recién llegados. Este es un podcast de literatura. Sí, de literatura. Vaya, qué tétrico ha sonado eso. Ostras, ¿por dónde íbamos? ¿Qué libros de referencia, y no tanto, hay por ahí? Si nos acercamos sigilosamente al tema, están los clásicos. Y os dejo a vosotros que me digáis si de utopía o de distopía. Que en el fondo, alguno puede ser el principio de uno para acabar como el otro. Ahí os lo dejo. 1984 de George Orwell. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Seguro que algunos habréis pensado en que habrá relatos idealizando relaciones, sociedades, adelantados a los palabras creados y alentados por Santo Tomás Moró. Pues sí, hay clásicos también. República de Platón. La ciudad de Dios de San Agustín de Hipona. La ciudad del sol de Tommaso Campanella. Y la Nueva Atlántida de Francis Bacon. De mi cosecha propia, fuera de los clásicos, me gustaría recomendar una obra que me revolvió. El país de las últimas cosas de Paul Auster. Con un marcado contexto distópico que, según el autor, plasma la metáfora de la sociedad de consumo, pero que cada uno saque sus conclusiones. Yo no lo vi. Y obras usando al primo tercero, ucrónico, tenemos algunas que os sonarán por haber sido adaptadas en series y películas. Por ejemplo, Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore, contada en los años 80 a partir de un escenario donde unos personajes enmascarados aparecieron en la década de los 40, cambiando el curso de la historia. La trilogía de novelas Neanderthal Parallax, donde los neandertales no solo no se extinguieron, sino que pasan a ser la especie dominante, extinguiendo, eso sí, al Homo sapiens. La famosa obra adaptada de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, donde muestra un mundo en el que los nazis vencieron en la Segunda Guerra Mundial, tema muy recurrente este, como también en la novela adaptada al cine Patria, de Robert Harris, y La noche de la esvástica, de Catherine Bardellkin, mostrando un mundo controlado por los nazis y los japoneses más de 700 años después del fin de la guerra. Por cambiar, también tenemos un conato del género con la obra de Stephen King 23-11-63, donde el protagonista se sumerge en la que llama la madriguera del conejo, apareciendo en el 1958, sugiriéndole frustrar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Otro conato sutil es el que plantea el gran Haruki Murakami en su trilogía 1Q84, repartiendo referencias explícitas a George Orwell y su 1984, véase el título de la obra, y aderezándolo con su reconocido toque fantástico de todas sus novelas. De corte fantástico tenemos Sangre de Dragón, el linaje maldito de Sam Lozano, donde el Imperio bizantino sigue en pie en pleno siglo XX y es gobernado por Vlad el Empalador. Aunque todas son eminentemente de corte bélico, hay sobre la Guerra Civil Española como El coleccionista de sellos de César Mallorquí o En el día de hoy de Jesús Torbado, pero también encontramos temas menos, digamos, relevantes en el discurrir de la historia, pero rimbombantes igual, como ¿qué ocurriría si hubiesen anulado el gol marcado por la mano de Dios?, publicado en un libro de relatos titulado Ucronías Argentinas en 2008 por periodistas de la revista Barcelona. ¿Con qué música lo acompañaría? Aquí no ha habido literatura que amenizar con música, pero sí que descubrí Minimal Stories de Laurent Dury.
compositor francés al que le gusta el uso del instrumento en vivo. Empezó su carrera en Inglaterra, componiendo para la televisión británica. De fondo estáis escuchando Cat's Whiskers. La despedida. Este repaso a algunos les infundirá ganas de leer, a otros brujulear por las redes en busca de más información sobre estos temas, para acabar leyendo algo, espero. Habrá también un tercer reducto donde se parapetarán los que ni una cosa ni la otra, que me atrevo a pensar de estos que no estarán ni a la escucha de este modesto pero exquisito podcast. En fin, que cada uno lea lo que quiera, pero que lea.